Hola, buenas tardes. Mirad a quién tengo hoy aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, estoy viendo por aquí ya que se están empezando a conectar las personas. ¡Qué bueno! Hola, hola, hola. Bueno, ya sabéis que yo ando siempre un poco loca con... Hola, Susana. Con las gafas y poder veros. Pero ya sabéis que esto es un espacio abierto para que podáis también compartir, hablar, preguntar, ¿vale? Y todo lo que necesitéis según vayamos hablando. Hoy tenemos una persona increíble, se llama Laura Marquina. Laura es consultora, es Master Trainer en PNL, también tiene temas de coaching y lleva nada más y nada menos que trabajando más de 20 años con equipos y los últimos 10 con startup. Así que esta es la parte que hoy vamos a estar hablando, porque hoy en día, bueno, hay mucha evolución en ese sentido y es un tema súper interesante que a muchos de nosotros nos interesa conocer y saber cómo funcionan y cuáles son sus tips y de qué manera también, de alguna forma, el sistémico está conectado con esas startups. Estoy viendo ya por aquí, hola Paula, hola Marga, hola Mar, creo que ya está por aquí Laura, sí, por aquí la veo, voy a darle acceso. Seguro que está conectada y vamos a ver qué nos cuenta Laura sobre estos startups. Hola Laura, ¿Qué tal, Matilde? ¿Cómo estás? muy bien. ¿Me oyes bien? ¿Te oigo bien? Perfecto. ¿Tú a mí? Genial, ahí Te veo estoy. fenomenal, con muy buena luz. Era preocupación, que ahora ya con este cambio del horario de invierno, digo que se vea bien y poniendo aquí focos de todo tipo. Bueno, y si no, pues mira, como yo, aquí con los aros en las gafas para tener buena luz, pero bueno, al fin y al cabo a veces se necesita, porque si me quito las gafas ya sé que no veo nada, así que no me queda otra. Laura, bienvenida a este Pregúntame Cómo. Estaba presentándote, ¿no? Con esa trayectoria como consultora, como Master Trainer de PNL, más de 20 años trabajando con equipos, que bueno, ya es trayectoria, ¿no? Y sobre todo los 10 años, ¿no? Que es un poco donde vamos a poner hoy el foco, ¿no? Con los startups, ¿no? Sí. Cuéntanos, Laura, o sea, ¿qué te lleva a moverte al campo de los startups, que son muy dinámicos y ágiles, vamos a decirlo así? Pues bueno, sucede en un momento de mi vida pues que tengo un cambio, ¿no? Coincide pues que llevaba ya un tiempo en una consultora tradicional, una consultora boutique, que ahora también estoy en otra, pero bueno, en ese momento, en el año 2015, estaba en una consultora boutique con proyectos de empresas muy grandes, pero muy concretos, ¿no? Entonces, bueno, había pasado por todas las unidades de negocio y bueno, pues quería seguir aprendiendo, ¿no? Al final mi motivación siempre ha sido avanzar, evolucionar y conocer el máximo de los entornos empresariales para aprender. Ese es mi principal motor, ¿no? En ese momento, pues también coincide pues que me separo, bueno, pues necesitaba ya un cambio de muchos niveles y surgió esta oportunidad. Me contactaron a través de, pues bueno, de un antiguo compañero de trabajo que había una posibilidad de entrar en una startup que bueno, que hoy en día es una de las más potentes que hay en España, bueno, la única exclusiva y que empezó como ser la primera empresa de trabajo temporal, ¿no? Tecnológica totalmente digitalizada, ¿no? A través de una app. Y que bueno, cuando entré, pues justo que, que es Jopan Talent, ¿no? En ese momento no era una empresa de trabajo temporal como tal, sino que era un marketplace. Y bueno, pues me atrajo eso, ¿no? El cambiar, el tomar las riendas, el ver cómo funcionaba realmente el mundo startup, que era eso de la tecnología, ¿no? Del entorno que mola, oficinas súper chulas, en zapatillas y en vaqueros, ¿no? Quitándonos la corbata y el traje, como digo yo. Con mesas de ping-pong, en la última que estuve trabajando tenían la terraza, que nosotros además estuvimos trabajando en la terraza y había ahí todas unas mesas de ping-pong y Aquí así. no, aquí no había mesas de ping-pong, pero bueno, había sofás, había la nevera, había los espacios de compartir, los juernes por la noche, que eran maravillosos, y bueno, pues un entorno muy dinámico que es muy atractivo y sobre todo donde el aprendizaje es a niveles desorbitados. Exponencial, sí, 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 sí. sin duda. Así que ese fue mi Sí. principal motivo a la hora de cambiar.
¿qué podrías decirle? Porque es verdad que yo no tengo claro que haya un concepto claro, ¿no? O sea, específico, que las personas, o sea, se habla mucho de startups, ¿no? Acabas de lanzar ahí consultoría boutique, marketplace, o sea, no tengo claro que las personas, ¿sabes? Que no están, digamos, en el entorno, Ujú. tengan claro, o sea, realmente cuál es la característica para que una empresa esté, digamos, englobada dentro de una startup. O sea, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre eh, bueno, una empresa, ¿no? con 7 empleados Ujú. y, por ejemplo, ¿no? y una startup? Pues al final una startup yo creo que lo que más le caracteriza al final es que tiene un componente primero de juventud, dinamismo y sobre todo tecnología y velocidad de crecimiento que no tienen las otras. Es decir, tú puedes tener una empresa con 5 o 6 empleados y bueno, plantearte unos objetivos, pues oye, con una rentabilidad X y de ir ampliando, ¿no? Las startups al final tienen ese componente tecnológico de velocidad y de crecimiento, es decir, con unos objetivos muy agresivos en los primeros años y que normalmente están soportados por un fondo de inversión que hay detrás y que tiene unos intereses específicos, ¿no? Entonces, esto es lo que convierte, yo creo, a grandes rasgos la diferencia entre una startup y una empresa pues, de 7 empleados, ¿no? También son de reciente creación, o sea que eso se puede compartir, pero bueno, pues al final algo también, un proyecto innovador, o sea que sale como elemento disruptivo en el mercado, ¿no? Algo que hasta ahora no se ha hecho de determinada manera y al final la tecnología está soportando ese cambio disruptivo, ¿no? Yo creo que son los parámetros que hoy en día marcan más el mundo de la startup. ¿Y qué haces con ellos? Entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie. Aprender, aprender y aprender. La cuestión es que, bueno, pues en una startup las estructuras no son muy tradicionales, no son tan tradicionales como en otro tipo de empresas, tan jerarquizadas. Entonces, bueno, pues tiendes a tener estructuras más planas a nivel de organización y eso tiene ventajas e E inconvenientes. inconvenientes. Entonces, bueno, pues ahí tienes que lidiar entre esas dos aguas, pero siempre además con el foco de yendo hacia adelante y yendo hacia adelante, ¿no? El panorama de las startups, al final, el año pasado creo que el último estudio del mapa de las startups del Instituto de Empresa, pues cifraba más o menos en unas 23.000 en este momento. Uh, Es cierto que la media de duración de una startup al final son 2 años y 7 meses, ¿no? Entonces, es un concepto muy intenso si piensas en el recorrido que tienes que tener y que, bueno, pues que al cabo de 2 años y 7 meses tu proyecto, que para los creadores, ¿no? Fundadores que se llaman ahora de las startups, tu baby tenga esa duración, ¿no? ¿Qué Este pasa luego con ellos? Porque, ¿qué con ellos ocurre? y con toda la organización en sí. Al final es una intensidad y una presión por la consecución de objetivos marcados por fondos de inversión que no siempre pues cuidan lo que tú conoces ya en sistémico, ¿no? Que son las leyes del sistémico, De la propia empresa. la propia empresa. Y bueno, pues que al final eso genera fricciones a niveles que, bueno, pues que pueden desembocar en la desaparición de la propia startup. Sí. Bueno, es verdad, ¿no? A Laura y a mí, para los que no lo sabéis, nos une un poco esa parte, ¿no? Porque yo es verdad que mucho del trabajo, vamos a decir, de coaching empresarial que realizo, lo realizo en un en un tipo de empresas muy específicas, que casualmente, bueno, bueno, yo creo que son startups reconvertidos, ¿vale? Entonces están en ese proceso de qué necesitamos hacer para que esto no se destruya, para que haya una cierta sintonía, para que el sistema funcione, para que dentro de que efectivamente son empresas que suelen tener unos organigramas, ¿no? y unas competencias bastante lineales, donde muchos interfieren los unos entre los otros, de qué manera a través del sistema podemos trabajar con ellos para que esos líderes, que como tú bien dices, efectivamente suelen ser personas muy, muy jóvenes, que son además, tienen una característica que yo creo, bueno, lo que yo he observado, ¿no? En mi trabajo son personas con un perfil profesional muy alto, pero en su campo solamente, ¿no? Entonces, a nivel tecnológico o sea, yo he estado trabajando con personas que son la élite, por ejemplo, de un grupo que hay que trabaja con Microsoft a nivel mundial, que creo que son como 10 personas, ¿vale? Y esta era una de ellas, o sea, personas muy, 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 muy concretas
Ahora bien, completamente inexpertas a la hora de gestionar, cuando les hablas de emociones te miran con cara de pez, ¿y qué necesidad tiene tu equipo? Silencio, pasapalabra, o sea, tienen ciertas cosas, ¿vale? Que efectivamente, si no consiguen implementar, la empresa se dinamita, porque efectivamente las personas sufren eh, bastante estrés. O sea, ¿sabes? Son efectivamente muy dinámicas y esa es una parte que tienes que aceptar y asumir. O sea, no todo el mundo está preparado. Yo me muevo bien en el estrés, me muevo bien en el alto ritmo, pero hay personas que esto no esta característica, que yo creo que la tengo de forma innata, no es que haya hecho nada para tenerla, me ha caído así del cielo. Pero es verdad que hay personas que en esas situaciones tienen, ¿sabes? Se colapsan, ¿no? Por completo, ¿no? Y tienen unos índices bastante altos de rotación de personal, o sea, tienen una serie de cosas que les caracterizan. Y entonces ahí conectamos, ¿no? Porque en realidad las mías ya no son startups porque ya están entrando, ¿no? En la rueda, pero siguen manteniendo ciertas tips, ¿no? Como lo que es la parte del fondo de inversión, esa presión ante, ¿no? Objetivos, resultados, una serie de cosas muy específicas, ¿no? Y sobre todo de crecimiento y que luego es verdad que están en campos o en perfiles tecnológicos donde la velocidad del cambio y de estar al día y de la innovación es brutal. Eso te marca el día a día, ¿no? Al final es uno de los parámetros o premisas, ¿no? Que te empuja hacia adelante, que tienes que llegar a ese nivel de consecución de objetivos, de tener escalabilidad, expansión internacional. Entonces, bueno, hacia eso, pues siempre poniendo el foco hacia allí, pues descuidas, ¿no? La otra parte de la organización en algunas situaciones. Y bueno, pues cada startup es diferente y tiene, bueno, pues valores diferentes, misiones diferentes, pero sí que este componente de cuidar o estar pendiente de qué necesitan las personas, como hay departamentos que se suelen solapar, que se aglutinan en varias personas, porque las estructuras no solo es por organización, organizativamente que no tengan todos los departamentos o roles, sino que directamente se asumen por varias personas por un tema también de reducción de costes. Pues bueno, pues prima más el ir a la velocidad, los objetivos, ¿no? Y la consecución y guardar pues la rentabilidad para el fondo de inversión que el estar pendiente de la gente, de los equipos de trabajo, de la gestión, de la eficiencia, de la comunicación. Y eso redunda en fuga de talento, en frustración y fuga de talento. Comunicación es Gente una brillante. característica que... Realmente Sí, los equipos de las startups, yo he coincidido con gente que es sumamente brillante, con un talento, sí, mucho. vamos, desorbitado para aprender y con visiones totalmente revolucionarias, ¿no? Pero tiene Sí. esa parte bueno, de la gestión de los equipos, ¿no? Sí, porque además una de las cosas que yo he observado, y esto a nivel del sistema, que redundando un poco en el sistema, es que, bueno, en el sistema existe la jerarquía, ¿no? O sea, se requiere para que el sistema funcione de un cierto orden. Y una de las características que tienen muchas veces estos equipos es que nadie determina quién hace qué, sino que hay un proyecto y entonces yo hago esto, yo hago lo otro, entonces ahí se genera también un poco a veces ciertos conflictos, ¿no? Con las propias personas, porque claro, los más rápidos, los más hábiles se cogen siempre lo que les apetece y luego entonces siempre está el que se queda ahí ranqueando, ¿no? Y también Pero como no existe esa jerarquía, es complicado, que esto es una parte del sistema, ¿no? O sea, el cómo yo trabajo con ellos, el orden no tanto desde la jerarquía, sino que busquen una forma de orden a través de la responsabilidad, o sea, de qué manera el trabajo de cada uno o la especialidad que tienen cada uno de ellos afecta, digamos, a la evolución del proyecto, ¿vale? Para que desde ahí consigan tener esa subjerarquía, ¿vale? Que no sea tanto por la posición, digamos así, por el título profesional, sino por lo que aportan cada uno de ellos a la empresa, ¿no? Y bueno, parece que funciona, ¿eh? Te lo, te lo recomiendo. sí, lo que sucede a veces es que esa responsabilidad que se tiene que asumir por parte de distintos elementos de la organización, hay veces que, vale, no lo da la jerarquía, lo da la responsabilidad de las funciones que se realizan, pero es cierto que hay situaciones en las que el fin último pasa por el creador del baby y al final es el fundador y es decir, todas las decisiones no pueden llegar a Pasar, sí. esa posición porque es que si no estás
minusvalorando y sobre todo dejando un sistema ineficiente a la hora de ejecutar con toda la responsabilidad que lleva, éxito o fracaso, ¿no? La decisión que se toma en otros niveles, ¿no? Y bueno, eso hay veces que se dificulta un poco el generar un ambiente o un Sí. entorno. No sé si a ti te ha pasado en las que tú has trabajado, pero a mí me llamaba poderosamente la atención porque lo he visto ya en varias, y era uno de los tips detectados, ¿no? Cuando trabajando con ellos, que era el que tienen vendedores, pero no tienen un director comercial como tal, o sea, no tienen alguien que los aglutine. No, Entonces, todo eso va al fundador. Entonces, claro, hay un momento ¿sabes? En el momento que sabes que tienen un crecimiento exponencial, se genera un embudo porque además a veces hay algunas decisiones que están enfrentadas dependiendo de la posición en la que estés, ¿no? O sea, digamos que el comercial tiene que vender y el financiero tiene que salvaguardar el dinero. sí. Entonces, claro, si no hay alguien que tenga una posición, ¿vale? Para gestionar todo eso, pues están chocando los unos con los otros, ¿no? Y esto me ha llamado poderosamente la atención, porque digo, qué curioso, ¿no? Que esa posición, ¿sabes? Que aglutina toda la parte de ventas, como que no existe. En las que yo he estado, ha dado la casualidad de que sí, sí es Sí, la figura del director comercial y además que al final tenía que salvaguardar el primero los objetivos a conseguir. claro. Porque lo que priman al principio, sobre todo en las startups, es la consecución y la generación de volumen. Luego ya empiezas a pasar al nivel de ingresos, luego de los ingresos ya pasas a la rentabilidad y bueno, pues ahí ese punto en las que yo he estado sí que estaba la figura del director comercial y ha sido muy relevante que estuviese esa Ah, figura. Lo que pasa que es cierto que sí que las fricciones a nivel con el equipo de financiación y a nivel de la dirección, ¿no? De la dirección general, del CEO en este caso, pues bueno, en el sentido de que también tenía que participar el CEO muchas veces de esa actividad comercial, ¿no? Porque al final, pues, había parámetros de expansión, de relaciones, el tema del networking se utiliza muchísimo. Y entonces es también un sistema a veces muy endogámico, ¿no? El mundo startup al final, pues mucha gente se conoce, va generando, bueno, pues conexiones muy potentes, van buscando sinergias y luego, pues bueno, salir de ese entorno y ya empezar a abrir en ciertas, bueno, en algunas de las que yo he estado, que habría que salir ya a las empresas más tradicionales, tenía un modelo ahí bastante difícil a la hora de encajar, ¿no? En una empresa muy tradicional, pues con una empresa que fuese proveedor de servicios, pero del entorno startup, ¿no? Eso ha sido totalmente un reto en alguna de ellas y bueno, pues en sí. este caso sí que he coincidido con esa figura. Ahora, Bueno, yo he pillado justo el momento anterior, ¿sabes? En el que, ¿sabes? Y entonces, claro, se genera ahí, pues, sumado a todavía todo el caos, ¿no? No, es que esto lo tienes que quitar de aquí. O sea, tiene que estar alguien entre medias, porque si no, claro, el CEO llega un momento que ya no sabe si está en Madrid, en Boston, es porque o atendiendo al fondo de inversión, que eso es básico, ¿no? exacto. Es que llega un momento que es un poco inviable, ¿no? ¿De qué manera, hola Casti, bienvenida, de qué manera conectas todo esto con la parte del sistema, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en la jerarquía lo veo muy claro, ¿no? O sea, que esa es una de las cosas de cómo pasa también con muchas de las empresas Agile, ¿vale? O sea, de qué manera puedes reconvertir, ¿no? Yo cuando he trabajado con Agile lo mismo, ¿no? O sea, lo llevo un poco más a el orden basándome, ¿sabes?, en el impacto de la persona en el propio resultado, ¿vale? Que en la jerarquía, porque claro, estamos hablando de empresas completamente lineales en muchos casos. ¿Qué otras cosas has visto tú del sistema que digas, esto aquí... El tema de, bueno, como dice Peter Sengin, Senji, sí. Sengin, perdón, en la quinta disciplina, el tema de los hechos, ¿no? La importancia y la relevancia de fijarte en los hechos que están sucediendo. Le pones demasiado foco a la situación en sí y es algo que en las startups tiene un componente que yo creo que es común a todas ellas, ¿no? El tema de los KPIs famosos. Hay un exceso de información en cuanto a KPIs,
en cuanto a OKRs, en cuanto a ¿Qué dashboards, son OKRs? ¿Qué son OKRs? indicadores de performance y de rendimiento, ¿vale? Se mide a todo, igual que los Key Performance Indicators, los OKR son Objectives, no me acuerdo ahora, ratings, ¿vale? La cuestión es que tienes indicadores de todo tipo, mides todo y eso es algo buenísimo porque te dota de información en muchos niveles que te puede ayudar a tomar decisiones, ¿no? Y como recuerdo uno de los CEOs, ¿no? De una de las startups que era una frase para mí que se ha quedado grabada es lo que no mides no lo puedes mejorar, ¿no? Entonces, eso está muy bien, pero llega un punto en que no te puedes quedar solo en eso, no solo en los hechos. Tienes que ir más allá, ¿no? Al final, solo analizar los hechos te llega a no tener la fase de creatividad que te lleva al crecimiento realmente, ¿no? A generar y a crear. Entonces, esa parálisis por análisis muchas veces también se produce. Tienes tal cantidad de Okay. información, pero que tienes que acotar de alguna manera y decir, oye, ¿cuál es la que me enfoca o me ayuda a seguir hacia adelante y me lleva al objetivo? Porque si no, hay mucha dispersión en cuanto a datos y en cuanto a qué parámetro utilizas y sobre cuál actúas, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? del seguimiento de los datos es la que, bueno, pues la que hay veces que hay que buscar el equilibrio entre cuánto analizas la realidad, los hechos en sí, y cuánto empiezas a generar con esa información para crear, ¿no? Para utilizar y que no sea del todo una parálisis. Sí, ahora que dices esto de la parte esta de parálisis, o sea, me estoy acordando en un caso en concreto que de las situaciones que estaban viviendo era que eh, el equipo que era más de, ¿sabes? Hablando en cristiano de programación, ¿no? De hacer la parte de programar. eh, eh, se estaba bastante, o sea, se estaba como bloqueando, ¿vale? Porque el ritmo en el que le estaban, o sea, el ritmo en el que le estaban dando inputs era tan sumamente elevado que esto, ¿sabes? No les da, no eran capaces ¿sabes? De realmente de poder crear porque estaban más en el segundo, en el vamos a cambiar esto, cambiar esto, que esto, y entonces no eran capaces realmente de sentarse a hacer un análisis, ¿no? De lo que era todo lo que estaban creando y de cómo, ¿sabes? Cómo ver, digamos, cómo verlo desde fuera, ¿no? Que al final había tanto exceso, ¿no? De objetivos, de hay que hacer esto para mañana, para hoy, para ayer, para antes de ayer, para no sé qué, pues que al final iban un poco, ¿sabes? Como pollos sin cabeza, ¿no? Por ejemplo, esa es la parte. Recuerdo que este en concreto era el responsable de toda la parte, ¿no? De los que realmente hacían toda la parte de diseño, ¿no? Vamos a decirlo así. Y este decía que, o sea, que se sentía, o sea, estaba bastante bloqueado en cómo conseguir, digamos, cuidar más al equipo para que realmente pudieran ser eficientes, porque me decía, es que o sea, tengo un equipo increíble que en muchos momentos están completamente bloqueados porque ¿sabes? Porque el ritmo es desorbitado, ¿no? Y entonces no consiguen y que además estamos permanentemente, ¿sabes? Lo que ahora por aquí, ahora medio minuto para, ahora medio minuto para, entonces, ¿sabes? Que como que no les daba, no tenían capacidad, ¿sabes? De absorber toda esa parte, ¿no? No sé si esto es característico a todos, pero me estoy acordando que me decía, no sé cómo cuidarles, ¿no? Ya. Eran. Generalmente sí, porque al final lo bueno que tiene una startup es la estructura plana, o que sea más plana, no que sea totalmente plana, pero que no tenga tanta carga jerárquica, al final lo que tiene es mucha dinamización y mucha agilidad. Es decir, se toma una decisión y luego se impacta y la primera línea adopta ese cambio de decisión, ¿no? Un giro de 180 grados de lo que venías haciendo hoy, mañana, y tienes la capacidad de poder mover, ¿no? Toda la estructura de la compañía a esa nueva dirección. Claro, es cambios de procesos a muchos niveles, muchas veces que implica el rehacer y el rehacer y el estar constantemente enfocándose a una situación distinta, ¿no? Pero bueno, pues que te tienes que alinear con ella para ir a esa consecución de objetivo. Entonces eso imprime mucha intensidad y a su vez mucha frustración si no sabes gestionar pues toda esa parte, ¿no? de alinearte con el objetivo y que tú veas hacia dónde va el sentido, ¿no? Esa involucración muchas veces se necesita en los equipos para que esos cambios de 180 grados pues no sean solamente en intensidad, que tienes que rehacer código, etcétera, ¿no? Entonces, eso para mí sí que Sí, es... bueno, estos reflejaban mucho la parte de comunicación que tú decías antes, ¿no? O sea, eh, como que sí, o sea, sí había comunicación, pero en algo, ¿sabes? Ellos echaban de menos un poco
como que lo que al final transmitían era como que el ritmo era tan sumamente rápido que a veces se perdía un poco ¿no? el parte del proceso, o sea, que era todo, ¿no? Pues ahora todos para allá, y entonces, ¡rum! Pero muchas veces, ¿sabes? Sin tener un claro también, y mucho prueba-error, o sea, Sí. mucho... Esa parte también es muy de aprendizaje y bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Que se pueden tomar decisiones y eso está bien, o sea, es una parte bastante positiva. La cuestión es la comunicación y la gestión de los equipos que entiendan hacia dónde se va. Y también otra parte del sistémico, ¿no? Que yo identificaba aquí era como, pues igual, ¿no? Esa fragmentación de los equipos y que al final tiene cada uno su responsabilidad, pues el equipo de tecnología, el financiero y bueno, pues que se solapan muchas posiciones pero que realmente luego tienen que tener una unidad y una visión del todo, ¿no? Porque al final, pues los desarrolladores están muy metidos en cómo tiene que ser el producto, ¿no? El desarrollo de producto es fundamental y clave en una startup, ¿no? La parte de tecnología, cómo se implementa. Y claro, eso luego que cada uno esté en su parcela y no sea capaz de poner y visualizar lo que es el todo, pues genera también distorsiones, ¿no? A la Sí, hora de la sí, es organización. verdad. Y ahí tienes una rotura del sistema. Es, oye, no Sí, es individualmente dónde se tiene que poner el sí. foco, sino dónde se unen todas estas partes en el objetivo común de la organización en sí. Sí, esa parte también, eso también, sí, es verdad que nosotros también hemos observado el que eh, había muchas veces bueno, que parte de la comunicación que reflejaban era como parte de falta de comunicación entre ellos, ¿no? Para saber cómo estaban, ¿sabes? Qué estaba haciendo cada uno y dónde estaban yendo cada uno. Que había como los equipos efectivamente estaban muy fragmentados, no había una cohesión ahí. Y eso que a mí me ha llamado poderosamente la atención esto porque luego, ¿sabes? Sí tenían reuniones, ¿no? Y yo les decía, bueno, pero si tenéis reuniones, ¿qué pasa en las reuniones, no? Porque para mí las reuniones eh, debe ser, o sea, bueno, de hecho trabajamos también, trabajo muchas veces cuando detectamos esto, cómo son esas reuniones, ¿no? Sí. Justamente, ¿sabes? Para que cumplan su objetivo, que es justamente que esa comunicación entre todos ellos, ¿no? Fluya, ¿no? Y entonces, claro, porque decía, bueno, pero entonces ¿para qué os reunís? ¿No? O sea, para mí el objetivo de una reunión es que estamos trabajando en un proyecto, que cada uno ponga su input, ¿vale? Y todo esto en la cabeza de todos, esto se ensamble. Si no es así, algo nos estamos perdiendo en la información. Si resulta que las personas lo que están diciendo es que sí, sí, que él lo suyo lo tiene muy claro, pero que no sabe lo que está haciendo el de al lado, ¿no? Y a veces... No, y que hay veces se acuerdan cosas en una reunión, ¿no? Porque es cierto que suele haber reuniones con todos los equipos involucrados, ¿no? Porque, bueno, pues es una estructura muy ágil y que, bueno, pues que se comparte toda la información, pues para ver. Se me ha ido el sonido, no sé si eres tú o soy yo. Ahora, A ver, ahora, ahora, sí, ahora, sí, perdón, no sé si era. ahora, sí. Estaba diciendo, ¿no? Que sí que se tienen esas reuniones para ver todo el seguimiento, pues, de cómo van los indicadores más relevantes, ¿no? Pues, que se quiere medir. Pero es cierto que a lo mejor tienes esa reunión un martes y el miércoles por la noche, pues, se toma una decisión en otro área y que, bueno, pues que valoran que es la mejor desde el punto de vista tecnológico, pero luego no ves el impacto que eso pueda tener en la repercusión del equipo comercial y los clientes que están adoptando ese cambio y cómo les impacta. Es directamente se toma esa decisión y luego tienes un problema de adaptación, de comunicación y que llega uno diciendo, es que yo no me he enterado, ¿cómo puede ser, no? Pues esa agilidad, ¿no? Y toma de decisiones es muy rápida, muy positiva, pero sin un procedimiento, un protocolo de comunicación o de saber el impacto en otras áreas, pues hay veces que dificulta mucho, pues bueno, el tener que dar un paso hacia adelante y dar dos para atrás, ¿no? En el sentido de reconducir, ¿no? Pues actividad o con clientes o, bueno, pues otros departamentos que necesiten la información. Ay, Laura, tienes que escribir un libro con el ADN sistémico de las startups, ¿vale? No, porque es curioso, o sea, porque al final es muy sistémico, o sea, tienen unas características que luego pueden a lo mejor diferir así en puntos muy leves, pero es verdad que el sistema, o sea, como tal, ¿no? Mira, dice su café, dice, sí, claro, es que estoy, ¿sabes? O sea, es que me estás hablando de cosas que realmente es lo mismo que, ¿sabes? Mi experiencia profesional, ¿sabes? Desde el punto de vista, ¿sabes? Del coaching, he visto exactamente lo mismo, o sea, que es completamente ese ADN sistémico 100% de los startups que es súper característico, o sea, que hace que a todos les ocurra más o menos lo mismo, ¿no? Qué curioso. Y una de las cosas
Pero mira, esto en la parte del equilibrio, ¿no? De la parte de dar, recibir y toda esta parte, es curioso porque una de las cosas que yo también me he observado, al menos con los que yo he trabajado, es que mm, o sea, tienen un equilibrio muy alto a nivel de que salarialmente, digamos, tienen sueldos altos, o sea, es decir, o sea, premian mucho a nivel económico, o sea, podrían acceder a unos ingresos importantes, pero me he encontrado en todos los casos una gestión inadecuada de la agenda, por ejemplo. O sea, es decir, días interminables, no bloquean, o sea, he tenido que trabajar bueno, te tendrás que bloquear, ¿no? Para pensar, porque es que, ¿sabes? Si vas de reunión en reunión, Eso era lo que pasaba, ¿no? Que cuándo piensas y cuándo decides. Porque no claro, o sea, trabajo en sí, ¿no? Porque al final sí que decides o piensas en muchas de las reuniones, pero al final luego es asentar cómo lo traduces y dónde está tu trabajo efectivo, ¿no? Y eso muchas veces empezaba cuando terminaba la jornada laboral de muchos. Digo, ahora empezaba la mía, ¿no? Es como ahora es cuando empiezo a producir de verdad. Y eso sí que es cierto que hay que buscar ahí ese equilibrio, ¿no? Y bueno, la parte del sueldo, efectivamente, pues hay diferentes situaciones. Sí se puede optar a una remuneración que, oye, que está por encima de mercado, pero es cierto que también tiene una base muy de juniors donde tienes que intentar retener ese talento, ¿no? Porque ahí es donde está la máxima también rotación a la hora de que se incorpora gente en los equipos que aporta mucho porque es gente nueva, con muchas ideas, con muchas ganas. Lo que pasa que, bueno, pues hay veces que pues, la fatiga al final, la intensidad y, bueno, esa remuneración que en esas capas más juniors, digamos, pues que no se corresponde, ¿no? Entonces, bueno, es algo que sí, justo el dar y recibir es otro de los temas, yo creo, pendientes a la hora por lo menos de estabilizar también lo que es el conocimiento, ¿no? Que es muy alto, es, bueno, personas, ya te digo, con un talento increíble y que, bueno, que pueden redundar en que, oye, el éxito llegue antes de tiempo si es que se mantienen, ¿no? Se quedan en la compañía, que muchas veces, pues, esa fuga de talento lo que hace es volver a empezar, ¿no? O gente que entra nuevas y hay una pequeña distorsión de adaptación, de entendimiento, luego de encajar con esos parámetros, ¿no? que busca la propia startup. sí, sí. Es verdad que esa parte ahí del equilibrio yo también, o sea, bueno, yo siempre trabajaba mucho el que, eh, cómo encontrar, ¿sabes? De qué manera podían gestionar, ¿no? Más adecuadamente, porque, bueno, en los casos, ¿sabes? En los que, sobre todo a nivel más ejecutivo, ¿no? O sea, ya digamos, de la cúpula del startup, eh, bueno, ya son personas, ¿sabes? Quizás, o sea, son las con edades bueno, más avanzadas. A ver, entendámonos, 33, 30, o sea, hay que decir que más avanzada que nadie se piense, o sea, que estamos hablando de CEOs de 33 años o 34 años como mucho, ¿vale? O sea, estamos hablando de ese ranking, ¿no? De edades, pero claro, los otros son a lo mejor de 25 o 20, Sí. ¿no? Pero estos otros que ya, pues oye, están casados, tienen hijos, ¿no? Y entonces sí que me reflejaban un poco esto me encanta, ¿no? O sea, me encanta a nivel intelectual porque, claro, les mantiene completamente alerta permanentemente, o sea, es muy dinámico. Esto es algo, ¿sabes? Que esto les produce muchas endorfinas y ¿no? ¿No? O sea, no son el prototipo de cajero aburrido, No, ¿vale? O de hay que administrativo que lleva 40 años poniendo uno, dos, ¿vale? No, no es eso, o sea, están permanentemente activos intelectualmente, pero claro, decían, pero es que estoy pagando un precio altísimo, ¿no? O sea, un precio muy alto con mis hijos, con mi pareja, porque esto hay momentos en los que me sobrepasa, ¿no? Por esto que te digo, que la gestión de la agenda, bueno, era uno de los objetivos claros, ¿no? Porque además todo esto incitado por el propio CEO, o sea, porque me decía, mira, es que, o sea, yo no quiero, o sea, no quiero, o sea, sé que la estructura, ¿no? Digamos, de la empresa tiene una serie de características, pero quiero que mi equipo tenga herramientas y sepa autogestionarse, porque esto no es un tema, o sea, es decir, la forma de trabajar va a seguir siendo la que es, porque esto forma parte de nosotros y de hecho este es nuestro éxito. O sea, el éxito está en esa capacidad de diseño, de cambiar, o sea, de estar en permanente evolución, mejorando, o sea, todo eso es lo que les hace ser punteros, ¿no? En el trabajo que hacen. Pero no quiero que se dinamiten, o sea, no quiero, y no quiero que se vayan, ¿no? No quiero que se vayan por este motivo, pero
Es verdad que había ahí una controversia con la parte del sistema, ¿sabes? De, ¿no? Es que hay que buscar un Sí, equilibrio en el que tú busques tus huecos para ti que te permitan tener esa calma, que te permitan, oye, pues yo qué sé, a lo mejor es irte ¿no? Y una hora a recoger a tus hijos al colegio, no sé lo que es, ¿no? compaginar la vida familiar al final. Eso es. Yo tengo pues compañeros que han tenido problemas con sus familias, pues ya a nivel de, oye, de plantarse, de decir, oye, es que si esto sigue así, Sí, es que sí. no puede ser. Entonces, esa parte también desestabiliza mucho. La parte de la motivación, de seguir, de que tienes una pertenencia a un proyecto que lo llevas tú interiorizado en tu ADN, te hace empujar mucho y es cierto que al final tira de otras áreas bueno, pues que tienes que sacrificar, es decir, no puedes abarcar a todo, pero es cierto que desde el punto de vista sistémico hay que buscar ese equilibrio, como dices, ¿no? Es uno de los aspectos pendientes y que también redunda en esa retención de talento, ¿no? Que al final no exista esa fricción a nivel personal con Sí, la total. proyección fantástica a nivel profesional, ¿no? Sí, ahora que dices esto, has dicho antes no, la parte de pertenencia. Es verdad que, cuéntame cómo ha sido tu experiencia. Mi experiencia en ese sentido es que mayoritariamente tienen un sentido de pertenencia con eso que tú dices, ¿no? O sea, es decir, gran parte de lo que está ocurriendo ha dependido de ellos, con lo cual tienen un sentido de pertenencia importante. Otra cosa es que, o sea, cuando se van es porque no pueden más. O sea, porque están completamente agotados, ¿no? Pero es curioso, ¿te ha pasado a ti lo mismo? Porque yo no he encontrado ese sentido de pertenencia Sí, en esos niveles en otras empresas, ¿sabes? sí, bueno, a ver, en mi experiencia al final ha habido diferentes startups, ¿no? Diferentes situaciones, pero si tiene que primar de las tres en las que he estado, una estuve muy poco tiempo, muy breve, bueno, no hubo buen encaje en el proyecto y bueno, pues ya está. Pero es cierto que en las otras dos sí que lo llegas a interiorizar como tuyo, es tu bebé, porque creas muchas cosas, participas de ello. Yo no he sido fundadora, yo simplemente me he sumado al proyecto, pero al final el trabajo con gente de mucho talento, con gente que da el máximo que tiene, con sus fricciones, etcétera, y en todos los sistemas, ¿no? Que las hay y bueno, pues con tanta intensidad, hay veces que ha habido muchas y muy gordas, ¿no? Pues esa pertenencia pues la llegas a integrar totalmente y decir, oye, es que esto depende de mí y ese componente de tengo una responsabilidad de que esto salga adelante, eso sí que llega a ciertos niveles y yo lo he llegado a sentir, lo he sentido en las dos, que bueno, que también es en parte la forma en la que me gusta trabajar y involucrarme con la gente, con los equipos que he estado, pero sí que es cierto que se imprime y hay una parte de, oye, que yo también estoy aportando a este bebé que salga adelante y esa velocidad, porque bueno, pues la parte y la calidad humana, eso hace que también no llega a faltar, ¿no? Es la organización en sí la que tiene la fricción de cómo tiene que equilibrar esta parte, pero yo creo que las personas ahí es donde sí que aportan esta parte más humana, ¿no? Para dejar la organización a un nivel, digamos, un poco más alto, que busque el equilibrio por sí mismo o la manera en la que se tiene que imprimir esa directriz, pero la aportación y el sistema de pertenencia, eso yo creo que Es muy todo, alto, sí, se haya muy ido alto. o no, ya se ha llegado a tener dentro, ¿no? Ese ADN interior Sí. de startup. Ay, Laura, estaría aquí, siempre lo digo, pero es verdad, o sea, estaría horas y horas de cháchara. Em, ¿Cuál es tu aportación? O sea, es decir, ¿cuál va a ser tu aportación desde el punto de vista del coaching, ¿vale? A toda esta experiencia que tú has tenido bueno, oye, 20 años trabajando con equipos, aporta un montón de aprendizajes y 10 años de startup ya, o sea, está por partida triple, porque al final son tan dinámicos que el aprendizaje es súper brutal y súper rápido. ¿Cuál es tu aportación? O sea, ¿qué es eso que tienes tú ahí que dices, a partir de ahora, esto es lo que quiero aportar realmente desde ese prisma? Al final, pues yo tengo mi proyecto bueno, que presenté en el máster de coaching, ¿no? Y bueno, pues está totalmente encaminado a un modelo integral para startups en el sentido de, pues, organizar todos estos parámetros, ¿no? El trabajo y el coaching de ejecutivo y de equipos, las dinámicas de alto impacto pues, para ver esa consecución de objetivos y que no haya límites realmente a la hora de conseguir lo que uno se propone, quitar esas limitaciones mentales, generar entornos de trabajo en los que exista ese equilibrio, ¿no? Entre las dos partes. Oye, seguimos hacia adelante, tenemos este componente, pero que es posible, ¿no? En la última startup en la que estuve se generó un equipo de trabajo muy grande
con mucha integridad, con mucho sentido de pertenencia, donde la gente estaba muy involucrada y no estaba reñido en valorar a la gente, tener cierto equilibrio e ir equilibrando, ¿no? O compensando esas dos partes, ¿no? Era una empresa que estaba vinculada a la logística. Ahora están en pleno Black Friday y bueno, pues requiere que la época de Navidades pues es bastante dura, muy intensa y además pues con fines de semana incluidos que a lo mejor en otros sectores no tiene tanta involucración. Pero bueno, pues mi aportación es mi proyecto Simur, que es para startups, conseguir startups y equipos de alto rendimiento que consiguen los objetivos que se proponen, ¿no? Desde el punto de vista del coaching, del alto impacto y de la gestión de todos los equipos, pasando en primera instancia por comunicación eficaz. Comunicación eficaz a través de la PNL, del metamodelo, de los sistemas representacionales y en el feedback, ¿no? A la hora de que las personas reciban el feedback que merecen, que lo interioricen y bueno, pues que el feedback sea en dos direcciones, ¿no? Del responsable hacia el equipo y del equipo hacia el responsable, ¿no? Que esa parte se integre como elementos de una comunicación eficaz para conseguir los objetivos propuestos. Así que Qué está bueno. en el proyecto y ahora ya empezamos a maquinar, a Sin maquinar. duda. Bueno, muy necesario, ¿eh? Muy necesario, ya te digo, bueno, desde mi experiencia. Es verdad que en las empresas en las que yo he colaborado y estoy colaborando, tienen unos equipos, incorporado unos equipos súper potentes de recursos humanos, ¿vale? Ujú, Y con unos proyectos súper ambiciosos, muy ambiciosos en ese sentido. O sea, es verdad que a mí me llama poderosamente la atención que así como empresas grandes parece que no cuidan en exceso, ¿no? Ciertos aspectos. Una de las características que yo diría, o por lo menos lo que yo he observado, claro, ya en las que han llegado a mí, ¿no? O sea, seguramente habrá de esas 25.000 muchas que no lo hagan, pero me ha llamado mucho la atención que tienen, o sea, hay un punto en el que ponen un especial cuidado, ¿vale? En realmente en todo esto que te has dicho, ¿vale? En qué es lo que necesita el equipo, cómo hacer que tengan un mejor rendimiento, cómo mejorar. Nosotros trabajamos, ¿sabes? La parte del feedback, hacer reuniones eficaces, toda la parte de comunicación, toda la parte de cómo detectar efectivamente, ¿sabes? Qué tipo de personalidades tienen en el equipo, cómo trabajar con ellos su lenguaje para que puedan ser más cercanos. ujú, Un montón de cosas. O sea, te quiero decir que en ese sentido creo que o por lo menos mi experiencia es que muchas de ellas son muy conscientes de que toda esa parte ujú. es importante, sobre todo porque es la única vía que tienen, yo creo, para mantener ese talento. Al final necesitan realmente cuidar a las personas y dotarles de herramientas, ¿no? De trabajo potentes para poder seguir adelante. Laura, ¿qué dice? ¿Qué nos dicen por aquí? Proyectazo, Lao. Sí, bueno, voy a saludar por aquí que he visto un montón de gente. Hola, Lara, un besazo inmenso. Alejandra, Bego. Bueno, un beso a todo el mundo, porque es que pasa demasiado rápido y si no es que si no estoy cortando yo a Laura cada vez que está hablando. Laura, un auténtico placer. Ah, mi última pregunta. Eh, cortito, ¿qué te llevas desde de los entrenamientos sistémicos? Para ti. Pues la visión, ¿no? Ese punto Bueno, de salirte fuera del sistema, ver la situación, ¿no? La posición, las posiciones de todo el mundo y el impacto, ¿no? Que dices, tienes que cambiar algo en la organización, no, cambia tú, muévete tú y ver qué impacto se genera alrededor, ¿no? El impacto que produces. Eso para sin mí duda. es lo que es brutal, ¿no? Saber que un sistema, al final, en el momento que un elemento se mueve, hay algo que no se queda igual. Y El eso, resto del sistema se mueve. maravilloso, Sí, maravilloso. sí, sin duda, sí. Un millón de gracias, Laura. Ahora, bueno, gracias a todas las personas que os habéis conectado. Sigo viendo por ahí. Enhorabuena, gracias a vosotros, a todos los que os habéis conectado. Ya sabéis que dejo la grabación, podéis lanzar preguntas por ahí y también pondré el contacto de Laura Marquina Coaching, ¿vale? Para aquellos que tengáis o conozcáis o sepáis de alguna startup que necesite ahí que les ayuden con toda esta parte, ¿no? De cómo generar un, un buen sistema, ¿no? Dentro del propio startup que no les autodinamite y que esos 2,7 se conviertan en muchos años de proyecto, pues ya sabéis dónde podéis encontrar a Laura. De verdad que un millón de gracias, A ti. Laura, por Gracias por unirte.
la oportunidad, por la charla, sabes que me apasiona, que te admiro un montón y bueno, pues que al final yo creo que los sistemas hay que, entre comillas, hacerlos más saludables, ¿no? Para la supervivencia. Bueno, y sobre todo, gracias. Sobre todo te doy las gracias enormemente porque para los que nos estáis viendo, no sabéis, Laura Marquina viene de un entrenamiento de técnicas de alto impacto al cual, bueno, yo también estoy formada y sé lo potente que es y físicamente lo agotador que es aprender todas las dinámicas y luego que además el domingo finalizó con un evento con más de 100 personas que estaba dinamizado por ella y por sus compañeros, así que gracias de verdad por estar, que sé que necesitas descansar y recuperarte por lo Claro, menos unos días para estar en plena forma, así que de verdad de corazón, un millón de gracias, Laura. a ti sí. Seguimos en contacto. Claro que sí. Gracias a todos por asistir. Un beso. Gracias. Un beso.